Me voy con Diego Lewen, primero con Lewen. Lewen, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Aquí a mi izquierda está Miguel Ángel Pichetto porque finalizó la Mesa Federal de Juntos por el Cambio con algunos pronunciamientos importantes que tiene que ver con la no opinión del presidente Alberto Fernández con respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, por otro lado a los incendios en Corrientes. No sé cómo usted está viendo estos hechos. Bueno, ratifico que se terminó de consolidar la organización de la Mesa Federal, Eduardo. Un saludo también a toda la mesa. Y con presencias importantes, legisladores como Luis Juez, Graciela Ocaña, en fin, figuras de todo el país, en una etapa de organización, preparándonos también ya de cara al programa y al futuro de Juntos por el Cambio. Así que hemos avanzado. La semana pasada consolidamos la Mesa Nacional, hoy la Mesa Federal y por supuesto hablamos de algunos temas que son muy sensibles de agenda, tanto internacional como de agenda interna, como es el caso dramático que vive la provincia de Corrientes, y también el pedido, el requerimiento al Poder Ejecutivo Nacional que repudie las acciones de Rusia invadiendo territorio ucraniano y planteando también la necesidad de paz en ese territorio tan complejo y tan sensible. Argentina es Occidente, pertenecemos a Occidente. Me parece que esta es una definición que caracteriza a Juntos por el Cambio y la reivindicamos esta tarde también. ¿Le pareció, qué tal Pichetto, cómo anda? Un abrazo muy grande. ¿Le pareció... ¿Qué tal, Eduardo? ¿Le pareció, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le pareció lavado o tibio el mensaje de la Cancillería o del gobierno argentino sobre el tema invasión de Rusia a Ucrania? Sacaron un comunicado hoy a la tarde. Indudablemente me parece que Argentina tenía que haber tenido una firmeza mucho más clara, más categórica en términos de los acontecimientos, porque además me parece que esta situación que es de geopolítica va a demandar alineamientos muy claros con Europa, con Estados Unidos, mucho más cuando Argentina además tiene pendiente el acuerdo con el fondo y donde los principales países europeos, Japón, Estados Unidos y Europa, tienen que definir el nivel de aceptación de este acuerdo, ¿no? De este principio de entendimiento con el fondo. Exactamente. Sobre el tema Corrientes, me gustaría su evaluación. Bueno, a ver, la Argentina iba a afrontar este verano un proceso de sequía que ya se visualizaba en las aguas del Paraná, en todo lo que se anunciaba desde el punto de vista meteorológico. Indudablemente el Ministerio de Medio Ambiente debería haber tenido contratado los aviones hidrantes, maquinarias, topadoras, todo lo que hace falta, brigadistas especializados en la lucha contra el incendio en campos, en zonas que son fuertemente forestadas, en donde es importante el expertise y el equipamiento para enfrentar eso. Acá estamos frente a un escenario de total improvisación, en donde cuando el incendio ya está en desarrollo se llega tarde, y esto es lo que ha pasado en Corrientes. Y el gobierno además siempre tiene la característica de trasladar la culpa a la provincia, en fin. Entramos en este tipo de mecanismos que son muy complejos y que denotan además una falta de idoneidad del ministro a cargo, ¿no? Este reparto de posicionamientos políticos entre la cámpora y el sector de Alberto Fernández determina muchas veces que se ocupen cargos sin ningún tipo de capacidad ni actitud para desarrollar después la actividad. Totalmente. A ver, estamos próximos a una asamblea legislativa, el primero sí, de marzo, y obviamente el tema central que se viene en los próximos días es el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tengo entendido que el viernes estaría entrando a Cámara de Diputados justamente este preacuerdo, y creo que entre el 10 y el 15 de marzo se estaría tratando en el recinto. Posición de la fuerza donde usted está, en Juntos por el Cambio. ¿Quórum sí o no? Hemos sostenido un conjunto de principios generales la semana anterior. Hemos dicho claramente no al default, que las deudas hay que honrarlas y hemos delegado
en la representación parlamentaria, en la estrategia parlamentaria, Eduardo. Okay. Y hemos calificado además como grave irresponsabilidad la conducta del oficialismo de no apoyar de manera cohesionada el principio de entendimiento que supuestamente el ministro de Economía y el presidente van a firmar. Ok, pero ¿van a dar quórum? ¿Tiene idea? ¿Tiene información? Le repito, Eduardo, por una cuestión de respeto y de prudencia, si partimos de la base de que hemos dicho no al default y hemos sostenido el principio de honrar las deudas y hemos delegado la estrategia parlamentaria en los diputados y senadores, me parece que hay algunos marcos o paraguas o definiciones categóricas que van a determinar un comportamiento parlamentario de alta prudencia y de gran responsabilidad por parte de Juntos por el Cambio. La sociedad espera que nosotros actuemos con la mesura y con la responsabilidad que el propio gobierno no tiene. Le agradezco infinitamente, Miguel Ángel. Lo espero la semana que viene para analizar el discurso del presidente acá en el piso, que es mucho más fácil. Y dígale al doctor, vamos a tener que pedirle perdón al paisa. ¿Por qué? Por la droga. Es muy interesante. Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Y es una vergüenza, y eso denota además que los verdaderos responsables de esta droga envenenada no fueron detenidos. Exactamente, son peces mucho más gordos que el paisa, ¿no? Obviamente, obviamente. Partimos de dónde vivía este sujeto. Sujeto de tercera, cuarta línea. Tal cual. Pero bueno, es Sinaloa la provincia de Buenos Aires. El conurbano es Sinaloa. No Rosario. Sino es más grave que lo que pasa en Rosario. ¿Por qué? ¿Por qué? Es buena pregunta la de... Porque el control de muchos barrios, el control de los barrios, y especialmente en la tercera sección electoral, está en manos de estas organizaciones delictivas, narcotráfico, desarmadero, saladas, todo lo que es ilegal funciona de una manera eficaz en el conurbano bonaerense. Y ahí en ese entramado, obviamente, la política, la policía o algunos policías y algunos jueces y fiscales participan de ese entramado. Bueno, indudablemente que hay organizaciones delictivas con mucho poder, con mucha capacidad de penetrar por lo menos en ámbitos de cercanía en términos de la política, indudablemente gravitan muy fuertemente en los ámbitos municipales. Sí. No quiero decir que el intendente responda a los narcos, pero sí hay una... En el territorio, digamos, hay un control muy fuerte, digamos, y el narco sustituye a la sociedad de fomento, al concejal, porque le da respuestas a las demandas ciudadanas o a urgencias que tienen los vecinos muchas veces. Pablo Escobar Gaviria, me hace acordar a eso. Le mando le mando un gran abrazo. Lo espero la semana que viene, así charlamos del tema... Igualmente. Del tema del discurso del presidente el 1 de marzo. Abrazo, me quedo con ese título. Con mucho gusto, Eduardo. El conurbano es el Sinaloa argentino. Yo entendí bien, ¿no? Sí. Perfectamente. El conurbano bonaerense es el Sinaloa argentino. Ese me parece es el gran título. En volumen, Eduardo, en volumen, en importancia territorial, hay aproximadamente 18 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Claro. La estructura poblacional más importante está en el conurbano. Cuando hagamos el censo vamos a ver de qué se trata esto. Totalmente. Comparado con Rosario, es de un... Digamos, es chiquito Rosario. Le agradezco mucho. Gracias, No, bueno, que sean bien. Mil disculpas, Guada. No, por favor.